Hola a todos, me llamo Nika, tengo 24 años, soy de Filipinas, vivo en la ciudad de Taguig. Actualmente estudio español en Instituto Cervantes. Hablo Tagalog, Ilocano, inglés y un poco español. Aprendiendo español porque me gusta vivir en España y trabajar en centro de llamadas. Las cosas hacer para mí aprendiendo español son ver las películas, escuchar músicas, escribir y hablar. Quiero hacer para mejorar mi español es más hablando con nativos. Mis planes para mi futuro es éxito español. Gracias, adiós. Hasta luego.